Buenas tardes. Aún no mitigado el dolor por la pérdida de nuestra compañera Laura, el Instituto de Estadística reanuda una de sus actividades, el seminario Siesta. En esta oportunidad, hoy, miércoles 1 de septiembre, la presentación está a cargo de la profesora Alejandra Marroig del Instituto de Estadística, magíster en Ingeniería Matemática, doctoranda en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, quien presentará un trabajo realizado con otros 3 investigadores de la Universidad de la República, la profesora Julia Córdoba, aquí presente, que se desempeña en el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, de la Facultad de Psicología, la profesora Mayra Colache, del Instituto de Economía, siempre de nuestra Universidad de la República, y el profesor Guillermo Sánchez, del Instituto de Economía. Alejandra hoy realizará una presentación sobre el tema clases latentes de dependencia en Uruguay. Gracias. Gracias, Marco, por la introducción. Voy a empezar a compartir y... Ahí va. Bien, muchas gracias. Nada, primero quería decir que Mayra no pudo estar aquí presente porque está de viaje y bueno, no podía estar, pero están Julia y Guille, que también participaron en la elaboración de este trabajo, y contarles que este trabajo forma parte de un proyecto que estamos realizando desde el año pasado, un proyecto de inclusión social de CSIC, donde nuestra contraparte en el proyecto es la Secretaría de Cuidados del Ministerio de Desarrollo, y bueno, esta investigación forma parte de uno de los productos que estamos elaborando en el marco de ese proyecto. Y bueno, ahora lo que vamos a contarles, que ya dijo Marco, es el título del trabajo es Clases latentes de dependencia en Uruguay. Bueno, ya lo presentamos en algún otro lado y queríamos buscar también aquí comentarios desde la parte más estadística del trabajo, así que bueno, todos los comentarios que nos puedan hacer para mejorar este producto y bueno, y que siga mejorando y proporcionando nuevos conocimientos, será súper bienvenido, ¿sí? Entonces, bueno, contarles la motivación un poco de realizar este estudio. Bueno, Uruguay, ya saben, está avanzando y ya viene desde hace tiempo, pero también en los últimos años otros países de la región han profundizado la transición demográfica que viven los países desarrollados hace años, y en los países menos desarrollados recientemente se ha vivido con mucha rapidez y profundización de este proceso, y bueno, esta transición demográfica genera, como ustedes saben, un envejecimiento de la población que probablemente genere aumento de la dependencia de esta población. Ahora voy a profundizar un poco más qué estamos hablando con dependencia, pero bueno, básicamente en el contexto de una transición demográfica y un envejecimiento poblacional, eso puede generar un incremento de la dependencia, ¿sí? Y en los países en desarrollo, justamente, cuando existe este incremento de la dependencia,
puede haber como otros problemas diferentes a los de países desarrollados, ya que, bueno, por ejemplo, la dependencia está asociada básicamente al tema de los cuidados, y eso en países en desarrollo, donde las personas mayores pueden no tener recursos, pueden hacerse necesarios cuidados antes de tener recursos suficientes como para afrontar estos costos. Entonces, ahí juega bastante las políticas que se pueden implementar para esta población, tanto de cuidados como de salud. Y bueno, Uruguay en los últimos años ha avanzado bastante en los últimos, por lo menos en los últimos 15 años o 17, en avanzar en este tema de las políticas públicas hacia la salud y el cuidado en general, no solamente de las personas mayores, sino en general en toda la población, y bueno, y obviamente también en particular para las personas mayores. Entonces, la dependencia, como más o menos adelanté un poco, es un concepto que está asociado, puede ser algo multidimensional y no está muy claro una definición estricta que uno diga, bueno, la dependencia es esto, pero nosotros sí estamos muy interesadas en la dependencia como la necesidad de ayuda que tienen las personas para realizar actividades de todos los días, ¿sí? Eso sería básicamente cómo nosotros conceptualizamos la dependencia, como la necesidad que tienen las personas, no solo las personas mayores, sino cualquier persona que por alguna condición física, mental o situacional, que tiene que ver también con el contexto en el que vive esa persona, necesita ayuda para realizar tareas cotidianas. En general, estas tareas se le llaman actividades de la vida diaria, ¿sí? Y bueno, y hay trabajos previos a nivel internacional que han utilizado varios instrumentos para aproximar la dependencia. Y en Uruguay tenemos un instrumento oficial, que es una medida que se llama baremo de dependencia, que la hizo el sistema de cuidados, que con ese instrumento es con el que se adjudican las prestaciones del sistema de cuidados, en particular el programa de asistentes personales para las personas dependientes que necesitan ayuda, ¿sí? Si bien el sistema de cuidados, quiero aclarar acá, por las dudas, tiene una política que es extensiva a otros tramos de edad, nosotros nos vamos a focalizar en este trabajo en el tramo de edad de mayores de 60 años, que sería algo así como lo que la Organización Mundial de la Salud define como adulto mayor o personas mayores, ¿sí? Y bueno, el tema es que en esta necesidad de ayuda para actividades cotidianas puede haber cierta heterogeneidad en la ayuda que las personas requieren. Algunas personas pueden requerir ayuda para ciertas cosas y otras personas para otro tipo pueden tener otro tipo de necesidades. Sin embargo, el programa de asistentes personales en principio y por ahora es o sea, tiene una única forma de proveer ayuda a las personas, que no voy a entrar acá, digo, tampoco tengo tan claro, igual Julia, si quieres decir algo de todo esto y interrumpirme, hacelo por favor, y Guille también, que son los que también trabajan en esto y saben quizá más que yo, pero bueno, en cualquier caso, por ahora hay un único tipo de asistente personal y de prestación que se le otorga a los beneficiarios del programa, y un poco la idea de este trabajo era ver, bueno, si es que realmente la dependencia de las personas es de una sola manera y necesitan solo un tipo de ayuda, o si posiblemente pueden existir heterogeneidades en esta necesidad de ayuda, y entonces quizá convenga tener otras prestaciones posibles para brindar para estas diferencias en la dependencia, por decirlo de una manera, ¿sí? Y la forma, y de esta manera, bueno, se puede ajustar de alguna manera la política pública que hay hoy día en Uruguay, digamos, ¿sí? La estrategia que nosotros tomamos en ese trabajo para poder ver esto de la heterogeneidad en la dependencia es una estrategia que consiste en considerar a la dependencia como una variable latente, en principio como una variable que yo no puedo observar directamente de las personas, sino que es un constructo latente que existe y yo lo aproximo de alguna manera con algo que sí observo, ¿sí? Bueno, entonces, en los trabajos revisados que miramos en la literatura, digamos, internacional y nacional también,
existen varios trabajos que utilizan esta estrategia como de considerar la variable como latente o no observable directamente de los datos, por decirlo de una forma como más estadística, que lo han hecho esta aproximación tanto para el concepto de dependencia, que es el que a nosotros nos interesa, como para otras cosas también, es decir, como para, por ejemplo, el estado de salud general de las personas, o también la discapacidad, que está muy relacionado con la dependencia, pero no es lo mismo. Entonces hay diversas estrategias que pueden considerar o que se han utilizado en la literatura para abordar este análisis de variable latente. Puede ser una variable latente continua o categórica, o consideran el paso del tiempo o no. En general, la mayoría de los trabajos que aplican esto para discapacidad o dependencia, ya sea, o estado de salud de adultos mayores, consideran las dificultades diarias, pero no la necesidad de ayuda en sí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá cuento algunos trabajos que usaron esto con anterioridad, pero en general para otros países, y particularmente para países desarrollados, ¿está? Por ejemplo, el trabajo para Estados Unidos de Luo y Li, o para países de Estados Unidos también y Europa, de Amengual y coautores. En esos son bastante recientes, son del año pasado y de en esos trabajos ellos consideran como un constructo de variable latente al estado de salud y lo aproximan con las dificultades en las actividades de la vida diaria para identificar como estas condiciones de salud de las personas mayores a lo largo del tiempo. Después también hay otros trabajos que realizan esto para identificar la discapacidad, considerando la discapacidad como una variable latente. Hay trabajos para Bélgica, Italia, para Inglaterra. Y hay un trabajo que encontramos el año pasado que considera también la dependencia como un constructo multidimensional, pero ahí ya incorporan varias cosas de la vida de las personas mayores, no solamente la necesidad de ayuda, sino también consideran otras cosas como la dependencia económica, y utilizan unas preguntas un poco raras, y es un trabajo para México, pero no lo hacen con una definición así clara de dependencia como la necesidad de ayuda para realizar actividades de la vida diaria, que es lo que, por ejemplo, los programas de prestaciones de cuidado suelen utilizar, o lo que uno podría decir, bueno, la definición de dependencia sería como dentro de la discapacidad el que tiene la necesidad de ayuda, como algo ir más allá de tener una limitación o una dificultad. Entonces, esta definición del trabajo para México es como muy, muy amplia y escapa un poco de, en realidad, el objetivo que nosotros queremos. Pero bueno, lo que sí queremos mostrar es que hay varios trabajos que hacen esto, que suelen ser trabajos bastante recientes, pero hay muy pocos que lo hacen para países en desarrollo. Entonces, y para Uruguay ninguno, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, digamos, es entonces analizar la dependencia de las personas mayores de 60 años en Uruguay, utilizando la necesidad de ayuda autorreportada por las personas, ¿sí? que reportaron para realizar actividades de la vida diaria, como las variables observables o variables manifiestas de ese constructo latente que es la dependencia. Y lo que queremos hacer es generar perfiles de dependencia para ver esto de si existe heterogeneidades en la dependencia, que podría estar asociado también a un distinto tipo de necesidad de ayuda, pero también queremos que esos perfiles de dependencia queden caracterizados por características sociodemográficas, en particular edad, sexo y educación o nivel educativo de las personas. ¿Tá? Entonces las preguntas que vamos a responder son estas tres, que están escritas aquí. Primero, si es posible identificar esos perfiles de dependencia en función de las actividades de la vida diaria, que las personas requieren ayuda. Segundo, tratar de ver cómo se relacionan estos perfiles con las características sociodemográficas y también con otras características de desempeños de salud de la persona, por ejemplo, si tiene otras limitaciones, si tiene comorbilidades, etcétera. Y bueno, y lo último que vamos a querer responder es cómo
compara, digamos, la clasificación que nosotros obtenemos de los perfiles de dependencia con esta estrategia de variabilidad latente con otras caracterizaciones existentes en Uruguay, en particular con el instrumento que les comenté de asignación de las prestaciones, baremo, que tiene el sistema de cuidados para asignar a sus beneficiarios las prestaciones o no asignarlas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros creemos que estamos contribuyendo, o bueno, nuestra contribución a la investigación y a la política pública es, bueno, en primer lugar, tener este abordaje de variable latente, ¿sí?, de la dependencia como necesidad de ayuda y no solamente como discapacidad o limitaciones funcionales. Enmarcar estos resultados en Uruguay para aportar a la literatura el estudio de la dependencia en países en desarrollo, que es bastante escasa internacionalmente, y también, bueno, contribuir un poco este tema que les decía, en particular, bueno, como el proyecto de inclusión social tiene como contraparte el sistema de cuidados, nosotros queremos identificar estos perfiles y darles como esta idea de que pueden existir distintos tipos de dependencia y por lo tanto distintos tipos de requerimientos en las ayudas que tienen las personas mayores, y complementar de alguna manera la clasificación de los perfiles de dependencia con la medida oficial que tienen ellos, o sea, que tiene el sistema de cuidados para otorgar la política, ¿sí? Bueno, para todo esto hicimos la siguiente estrategia empírica que se los voy a contar ahora. Los datos que usamos son de la encuesta longitudinal de protección social de la LPS que hicieron es un estudio de panel o longitudinal que tiene 2 olas hasta ahora. La primera fue realizada entre 2012 y 2013, y la segunda es la que usamos en este trabajo, es la de 2015 y 2016. Es una encuesta representativa de personas mayores de 14 años del Uruguay, y nosotros utilizamos solamente la muestra de personas mayores de 60. En realidad tenemos un trabajo que también analiza la parte de los menores de 60 años, pero en esta presentación solo voy a contarles la parte de los mayores de 60, de los 60 años o más, ¿sí? Entonces esta muestra tiene unos 5.138 personas, y bueno, y las características de la muestra en comparación acá puse algunas descriptivas de la muestra y de la muestra que nosotros usamos y del total de la LPS de la segunda ola. Contarles que usamos solamente la segunda ola por algunas razones, bueno, primero que podríamos eventualmente haber usado las 2 olas para hacer alguna cosa longitudinal, pero evaluamos ahí también, les cuento que en el proyecto también está Graciela Muniz, me olvidé decirlo al principio, pero ella también está colaborando en el proyecto, y bueno, conversamos con ella con el tema de la metodología, que podría ser interesante analizar esto como un panel. Sin embargo, cuando uno analiza estas cosas latentes, tener solamente dos ocasiones podría ser como contraproducente, porque en general en los análisis de longitudinales se suelen requerir al menos tres ocasiones de la encuesta, ¿no?, para tener como más variabilidad en las transiciones. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos solamente con los datos cross-seccionales de la segunda ola, que aparte son más recientes, y también hay otro tema que tiene que ver con la medida de la dependencia en esa encuesta, que nosotros también trabajamos en el marco de este proyecto mirando la primera ola, y bueno, ya había algunas dudas de, por ejemplo, porque entre las 2 olas cambia mucho el porcentaje de personas que tienen dependencia, y bueno, eso puede tener que ver con cuestiones de cómo se relevó en particular el módulo de preguntas asociadas a la dependencia en la segunda ola, que fue como bastante, fíjense que fue esta ola en el 2015-2016, cuando la política se había empezado, el sistema de cuidados empieza ahí, digamos, en estos años. Entonces en esta segunda ola se le da como mucho más importancia a este módulo, y las preguntas están
mismo los encuestadores y todos fueron como entrenados de una manera diferente, y entonces, bueno, existen algunos ruidos en mirar las dos olas digamos, como para medir esta parte de la dependencia en sí. En otras cosas no sé, pero en la parte de la dependencia hay como mucha variabilidad en el porcentaje de personas que son dependientes entre olas, ¿sí? Y bueno, como les decía, necesitamos tener variables que observamos para poder identificar la variable que no observamos, que es la variable latente, y las variables que observamos, que también se llaman variables manifiestas en esta metodología que vamos a aplicar, que ahora voy a contar, son las actividades de la vida diaria, que las separamos en dos grupos, básicamente. Las actividades de la vida diaria básicas, ¿sí? Que son comer, vestirse, desplazarse dentro del hogar, cambiar de posición, ir al baño, y son 5 actividades básicas y 6 actividades que se suelen llamar instrumentales o avanzadas, que en este caso son esas las que releva la encuesta longitudinal, la LPS, pero bueno, hay otras actividades que se podrían considerar, pero las que tiene la LPS son estas 11. Y nosotros consideramos estas variables como dicotómicas, ¿sí? O sea, las variables originales están en frecuencia de necesidad de ayuda, de si no requiere, si es casi nunca, o si requiere algunas veces, siempre o casi siempre. Y entonces nosotros dicotomizamos las variables para todas las medidas de dependencia en si contesta que requiere algunas veces, casi siempre o siempre, entonces decimos que necesita ayuda, y si contesta que casi nunca o no requiere ayuda, es 0, no requiere ayuda. Entonces tenemos 11 variables manifiestas que valen 0 o 1, digamos. 0 no necesita ayuda y 1 sí necesita. Bueno, otras variables que consideramos en el análisis, bueno, como les decía, vamos a querer caracterizar, digamos, con características sociodemográficas, que solo usamos sexo, edad y nivel educativo, que la ponemos como una variable en 3 categorías, si tiene como máximo primaria, como máximo secundaria o como máximo terciaria, y luego otras variables de desempeños en salud, que también vamos a mirar después que tengamos, digamos, los grupos de dependencia, y para ver si tienen algunas características diferentes en otras limitaciones funcionales que suelen ser bastante probables de que aparezcan en los años mayores de 60, por ahí. No todo el mundo, pero. Entonces, bueno, la estrategia que usamos para esta de caracterizar o abordar la variable dependencia como latente es, estimamos regresiones de clases latentes, ¿sí? Que básicamente lo que es un modelo de regresión donde la variable dependiente es no observable, es una variable latente, y es una variable categórica, ¿sí? O sea, acá nosotros tenemos una estrategia de que nuestra variable latente es categórica, y por lo tanto nos permite cómo armar grupos de dependencia. Nosotros pensamos que la dependencia no es toda igual para las personas, sino que hay heterogeneidad para las personas mayores de 60, y esa heterogeneidad está recogida en categorías o grupos de dependencia, que no observamos directamente y por eso la ponemos como latente. Pero sí observamos algo en lo que se expresa esa dependencia, que es en la necesidad de ayuda de las 11 actividades de la vida diaria. Y eso es lo que nosotros recogemos como lo que y aparte se denomina en la metodología variables manifiestas. Entonces, para entender un poco el modelo, nosotros tenemos J variables manifiestas, que son 11, en nuestro caso las actividades de la vida diaria, y cada una de esas variables manifiestas puede tener K resultados posibles. En nuestro caso va a tener solamente 2, 0 o 1. Si ustedes recuerdan esto, es la misma metodología que presentaron Micaela, Elena y Ramón hace un tiempo, yo no sé si se acuerdan, para que hicieron clases latentes o regresiones de clases latentes para estudiantes, el resultado de una encuesta realizada a estudiantes. Bueno, esta es la misma metodología y usamos el mismo paquete, pero lo voy a contar igual porque tiene algunas diferencias en la implementación empírica, porque estos son otra cosa, pero digo, es la misma metodología, el mismo paquete y todo. Entonces, bueno, tenemos 11 variables manifiestas, tenemos
dos resultados posibles en cada una de esas variables, no necesita ayuda o sí la necesita. En principio el modelo no me dice cuántas clases latentes hay de esa variable que no observo, entonces yo tengo que definir a priori un número de clases y luego tengo que elegir cuál será el número de clases que mejor ajustan esos datos, y nosotros probamos con clases de 1 hasta 5, es decir, no existe ninguna clase, o existen hasta 5 clases. Después tenemos los individuos, que son 5.138, y tenemos los valores observados de las variables manifiestas para cada individuo. En cada una de las variables manifiestas se puede dar alguno de los resultados posibles a variable, ¿sí? Puede ser 0 o puede ser 1. Después tenemos otro parámetro que va a ser importante acá para definir el modelo, es la probabilidad de pertenencia a la clase de cada individuo, que es P sub R. Cada individuo va a tener una probabilidad de pertenencia a la clase R, y después tenemos un vector de covariables que podemos introducir o no. Nosotros introducimos covariables en la regresión, que van a ser estas, para que queremos caracterizar de forma demográfica esas clases de edad, sexo y educación. Y después tenemos este otro parámetro, pi, que depende de, o sea, que lo vamos a tener para cada variable manifiesta, para cada resultado y para cada clase, que es la probabilidad de que se dé una cierta observación en cada una de esas variables manifiestas, dado que estás en una clase para cada posible resultado de la variable, ¿sí? O sea, para cada J, para cada variable manifiesta, para cada K, que es cada resultado, y para cada clase tenemos una probabilidad condicional de que se dé ese resultado, ¿sí? Entonces el modelo con todos estos parámetros funciona, digamos, como de la siguiente manera, que es plantear primero la probabilidad de que el individuo I de la clase R produzca una cierta configuración de resultados en las J variables manifiestas, suponiendo independencia condicional de esos resultados, ¿sí? Entonces se plantea esa probabilidad, que es la F de Y sub I pi sub R, es el producto de las probabilidades de que se dé cada uno de los resultados en cada una de las variables manifiestas y en cada una de las clases, elevado al resultado posible, que en este caso va a ser 1, ¿sí? De las variables manifiestas. Y bueno, y esa productoria me genera estas probabilidades, y con esas probabilidades obtengo una función de densidad que va a ser la suma ponderada para todas las clases de esas f's de y pi sub r, ¿sí? Y bueno, y con esa función de densidad, en la P sub R, que es la probabilidad de pertenencia a la clase, podemos incorporar las covariables, y ahí tenemos, o sea, la P sub R, que va a depender entonces de las covariables X y de unos ciertos parámetros beta, se modela como un modelo multinomial, digamos. Y bueno, y se mete en P sub R esta fórmula. Y así se obtienen, digamos, la verosimilitud. El modelo se estima por verosimilitud, y una vez que se estima el modelo, ¿sí?, se estiman dos parámetros. Se estiman los parámetros beta, que son los efectos de las covariables en la probabilidad de pertenencia, y se estiman los pi, que son las probabilidades de que se den los resultados en cada una de las variables manifiestas en cada una de las clases. Y con eso, con esas estimaciones de betas y de pis, se obtienen probabilidades a posteriori, con la fórmula de Bayes, de pertenecer a la clase, dadas las covariables X y los resultados en las variables manifiestas. ¿Tá? Ese es, digamos, el modelo. Y para estimar ese modelo usamos el paquete que también usaron Ramón y Elena y Micaela, el POLCA, o Polynomial Latent Class Analysis, que bueno, que como les decía, aplica máxima verosimilitud, un algoritmo de expectation maximization para optimizar, y bueno, con un Rapson ahí, no sé qué, para maximizar esa verosimilitud, que en principio, como tiene una variable no observable, tiene que aplicar como este algoritmo de expectation para poder
obtener un resultado de la verosimilitud y luego maximizar y así sucesivamente hasta que se obtiene la estimación de los parámetros. Entonces, bueno, esta es toda la metodología. Lo que nosotros vamos a hacer, o sea, los pasos analíticos que voy a seguir, o que seguimos y que les voy a contar ahora en la presentación, un poco es, bueno, estimar las regresiones de clases latentes para, con las covariables edad, sexo y educación, y fijamos el número de clases de 1 a 5. Luego vamos a elegir el número de clases con medidas de ajuste, como el BIC o el ACAIC corregido, y también vamos a considerar la entropía y la interpretación de las clases para elegir el número de clases que mejor ajusta, en este caso, a la dependencia de los adultos mayores. Luego vamos a analizar los perfiles de dependencia que quedan en esas clases que elegimos, a partir de las necesidades de ayuda, las actividades de la vida diaria. Es decir, vamos a mirar cómo quedaron las PI en las clases elegidas, y también vamos a mirar cómo explican las características sociodemográficas introducidas en el modelo a la probabilidad de pertenecer a las distintas clases elegidas, ¿sí? Y por último vamos a caracterizar a la muestra que tenemos de personas adultas mayores, asignándolas a las personas, a la clase donde mayor probabilidad tienen de pertenencia, y las vamos a caracterizar en función de otras características, como les había contado, limitaciones funcionales, etc. Y ahí miramos el rol, o sea, de esta manera podemos hacer, analizar las diferencias en la dependencia, y también al mismo tiempo podemos obtener una caracterización de esas diferencias en la dependencia en función de otras características demográficas incluidas en el modelo y otras que no fueron incluidas en el modelo, como por ejemplo limitaciones funcionales, problemas para ver o oír, etc. Bueno, acá solamente digo, alguien podría preguntar, bueno, pero ¿por qué hicieron esta estrategia y no una estrategia de clúster? Básicamente porque, bueno, porque este es un modelo, o sea, esta estrategia me permite tener como un modelo para, como si yo quisiera explicar la dependencia a partir de algo, ¿sí? Estoy tratando de mirar como asociaciones, pero nosotros consideramos, o sea, como la dependencia es como mi variable de interés que yo quiero explicar, y las otras características X que yo pongo, edad, sexo, son variables que pueden explicar esa dependencia de alguna manera, si bien no hacemos nada de causalidad ni nada, pero bueno, es como un poco tener un modelo. Si yo hubiera hecho un clúster, hubiera puesto todo como en la misma bolsa, tanto las actividades de la vida diaria como la edad, el sexo, irían ahí a asignar en función de una medida de distancia quienes están más cerca o más lejos entre sí, digamos, ¿no? Entonces, esto como que me permite una modelización como más a la antigua, digamos, ¿no? Bueno, acá un ejemplo, esta es digamos, las actividades de la vida diaria, que van a tener 0 o 1, cada persona tiene una cierta configuración, y después de que yo estimo el modelo y la probabilidad posterior, y lo puedo asignar a una determinada clase, ¿sí? Entonces los resultados que obtuvimos son los siguientes. Lo primero que obtenemos con esto es la probabilidad condicional de ayuda en cada actividad de la vida diaria para cada clase. Estos serían los pi sub JRK, ¿sí? O sea, la probabilidad de que se dé un cierto resultado en la variable J, dado que estás en la clase R, y el resultado K, en nuestro caso es el resultado 1, ¿no? Porque nosotros tenemos solo dos resultados, 0, 1. Entonces, bueno, y esto tenemos 4 gráficos que muestra el número de clases que pusimos a priori, ¿no? Acá pusimos 2 clases, acá pusimos 3, 4 clases o 5. Entonces, lo que observamos, bueno, por ejemplo, en el de 2 clases que está acá arriba a la izquierda, tenemos un agrupamiento donde una clase queda en el 90% de la muestra, y en la otra clase queda un 9%, y en la clase donde queda el 90%, la probabilidad de necesitar ayuda en cualquier actividad de las 11 es casi 0, y en la segunda clase está el 9%, aparece una probabilidad más alta, ¿no? Digamos, de necesitar ayuda en casi todas las actividades, menos en comer, y hay 2 actividades en donde hay más probabilidad de ayuda, que son
hacer quehaceres del hogar y salir afuera del hogar, ¿tá? Que son los dos palitos más largos. ¿tá? Y así esto lo obtenemos para cuando separamos en 3 clases, para cuando separamos en 4 y cuando separamos en 5. Lo que observamos acá es que, bueno, cuando separamos en 3 clases, aparece el grupo, queda un grupo bien grande que tiene el 88% de las personas mayores, que no tienen necesidad de ayuda en casi ninguna de las actividades, un grupo pequeño de 2%, 2,5%, que tiene necesidad de ayuda, o sea, la probabilidad de necesidad de ayuda en todas las actividades es bastante alta, excepto en comer, y este grupo de 9%, ¿sí? Tiene, como en el de 2 clases acá, lo que más necesitan ayuda es en estas 2 actividades que son hacer quehaceres del hogar y salir afuera, ¿tá? Y así se van separando los grupos. Entonces, bueno, ahora la idea es cómo elegir el número de grupos más apropiado. Entonces ahí miramos digamos, para el número de clases, acá en la tabla están las medidas del BIC, el ACAIC corregido, esta es la entropía que sale por defecto, y después nosotros calculamos una entropía estandarizada, que está entre 0 y 1, que es esta la fórmula, ¿tá? Que me permite decir, bueno, cuanto más cerca de 1, mejor es la separación que se realiza con este número de clases de los datos, digamos, ¿tá? El criterio para elegir en realidad es el BIC y el ACAIC, pero nosotros miramos también que la entropía, las recomendaciones en la práctica es que esté por arriba de 80, y eso ocurre siempre, es mayor a 0,8, y entonces eso ocurre, es bastante alto, de hecho, en estos casos, entonces quiere decir que estamos haciendo estas clases. Lo que sí mostramos acá son los modelos con las covariables, ¿sí? de 1 a 5 clases, y ahí el BIC y el ACAIC que se minimizan en 3 clases, y el modelo sin covariables, y ahí lo que ocurre, es decir, sin introducir edad, sexo y educación como características X para explicar las clases, ahí el BIC se minimiza en 4 clases, y el ACAIC corregido se minimiza en 3. Entonces ahí, y nosotros miramos también un poco la interpretación de las clases que quedan después. Entonces, claramente en las medidas de ajuste lo que observamos es que separar en clases mejora las medidas de ajuste dramáticamente de 1 a 2, después de 2 a 3 bastante, pero de 3 a 4 ya algunas medidas, o sea, casi todas de 3 a 4 empeoran el ajuste, por lo tanto estaríamos para decir que nos quedamos con 3 clases, pero cuando miramos las 4 clases, es verdad que cuando ponemos covariables nos quedaríamos con 3, pero las 4 clases nos aportan alguna interpretación interesante que no nos gustaba decir, bueno, no, 4 clases lo dejamos afuera, no, vamos a seguir adelante igual mirando qué pasa con los grupos tanto para 3 clases como para 4 clases. Entonces nos quedamos con esas 2 formas de agrupar la variable dependiente. Y acá, bueno, este es el gráfico que teníamos al principio, ¿no? Solo para 3 clases o para 4 clases. ¿no? Lo que ocurre acá es que tenemos en 3 clases un gran grupo de personas que no tienen dependencia, y luego tenemos un grupo de un 9% que tienen mucha dependencia en actividades que son instrumentales, que son hacer quehaceres del hogar y salir afuera, y otro grupo más chico que tiene digamos, como una dependencia en todas las actividades y muy alta en cada una de esas actividades, ¿sí? Y con el de 4 clases, lo que ocurre es que el grupo grande del 86% sigue estando, es un grupo de no dependientes. Después tenemos un grupo del 2%, que no sabemos si son los mismos que acá, pero que tienen mucha probabilidad, entonces pensamos que son los mismos, ahora voy a mostrar alguna cosa de eso, que tienen mucha dependencia en todas las actividades, y acá en el medio me queda un grupo que tiene alguna dependencia en actividades como vestirse, caminar en el hogar, etcétera, pero que lo más alto o la mayor dependencia se da en estas 2 actividades, que es hacer quehaceres del hogar y salir afuera, y este otro grupito que se abre con el de 4 grupos tiene solamente necesidades de ayuda, sobre todo en esas 2 actividades y un poco en las últimas 2 que están acá, que son comunicarse y participar socialmente, que son actividades como más avanzadas, por decirlo así. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo queda el agrupamiento de personas
entre 3 y 4 clases. O sea, ¿qué pasa con los individuos cuando yo caracterizo en 3 o cuando caracterizo en 4? Entonces acá, esto es el cruce, digamos, en las filas tengo el 3 grupos, este es el grupo de no dependientes del 80%, este es el grupo que queda en el medio, el que estaba acá, del 9%, y el último grupo, que es el del 2%, le llamamos con grandes impedimentos. ¿tá? El del medio es un grupo que tiene necesidades en ambos tipos de actividades, básicas e instrumentales. Y en las columnas tengo el agrupamiento con 4 grupos, que me quedan los no dependientes, los de grandes impedimentos, y en el medio, en lugar de tener un grupo de actividades básicas e instrumentales, tengo uno de actividades básicas e instrumentales y el otro que tiene solo actividades instrumentales, ¿tá? Que sería el de actividades instrumentales es este de 5%, y el de actividades básicas instrumentales es este que me queda bien chiquito, ¿sí? Y bueno, lo que vemos es que prácticamente el agrupamiento de los individuos, tanto en el de 3 como en el de 4 clases, es muy similar, es decir, hay muy pocos que cambian la situación, solamente cambian acá. Hay 99 individuos que pasan del grupo de no dependientes cuando tenía 3 clases a estar en este grupo de actividades instrumentales. Estos quedan igual, y después acá también tenemos un pasaje de personas que en el grupo de 3 grupos quedaban en el de con grandes impedimentos, estos 19 pasan al grupo de actividades básicas instrumentales. Pero lo que sí vemos es que, vieron que acá están estos ceros, eso nos deja como tranquilos en el sentido de que, es decir, no es que cuando pasamos de 3 a 4 clases estamos cambiando completamente la agrupación, sino que en realidad lo que está pasando es que de los 2 grupos extremos, que serían el de no dependientes y el de con grandes impedimentos, hay algunos pasajes hacia los grupos intermedios que me hacen estas nuevas, me generan esta nueva clase, o esta nueva dependencia, por decirlo de una manera, ¿tá? Que es la de, solamente en actividades instrumentales, que es hacer quehaceres del hogar y salir afuera, y estos otros que se pasan de tener grandes impedimentos a un grupo que tiene impedimentos en casi todas las actividades, ya sea básicas o instrumentales, pero que los niveles de dependencia son en cada una de esas actividades más bajos, digamos, que en este grupo de grandes impedimentos que le llamamos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, ahí miramos la caracterización de los grupos. Acá voy a contar un poco qué estamos representando en este gráfico, que es, bueno, cómo cambia, en el eje vertical, digamos, está la probabilidad de pertenencia a las clases, ¿tá? En el panel de la izquierda están 3 clases, y en el panel de la derecha está la caracterización con 4 clases, ¿tá? Y lo que mostramos es cómo cambia la probabilidad de pertenencia a las clases con las 3 variables sociodemográficas que introdujimos en la regresión, ¿sí? Edad, sexo y educación. Tratamos de meter como todos juntos, ¿sí? Entonces tenemos, la edad está en el eje horizontal, la probabilidad en el eje vertical, y los paneles son educación en las columnas, y en las filas mujeres arriba, varones abajo, ¿tá? Son un poco feminista eso, pero no, fue sin querer. Entonces tenemos los grupos no dependientes, le llamamos que es el violeta. En el de 3 grupos teníamos el no dependiente, el que tenía los 2 tipos de necesidades y los que tenían grandes impedimentos. Lo que observamos es que, bueno, a medida si una persona tiene más edad, porque esto no es algo longitudinal, ¿no? O sea, es cross-seccional. Si una persona tiene más edad, tiene más probabilidad de pertenecer al grupo de grandes impedimentos, que es esta línea amarilla que aumenta, que es más grande con la edad, para todos los niveles educativos, y tanto para mujeres como para varones, pero para las mujeres, digamos, como que las rectas amarilla y azul aumentan como más que para los varones, sobre todo la amarilla, digamos, ¿sí? Y ese patrón en el caso de 3 grupos, como en el caso de 4, parece mantenerse, ¿sí? Lo interesante de las características en el caso de 4 grupos es que el grupo de actividad que tenía necesidad de ayuda solo en actividades instrumentales es un grupo que está compuesto solo por mujeres. O sea, no hay varones en el grupo
2, digamos, de actividades instrumentales. Entonces acá ven que, por ejemplo, la línea azul, en el caso de 4 grupos a la derecha, permanece como horizontal. Eso quiere decir que no hay varones en el grupo a ninguna edad, digamos, con ningún nivel educativo. Pero bueno, lo otro también es que el nivel educativo entre primaria y secundaria no parece haber un patrón muy diferenciado, pero sí terciaria se ve como que tiene menos riesgo o menos probabilidad de entrar en el grupo de dependencia con la edad, en el caso de la última columna, que son los de nivel terciaria, tanto para mujeres como para varones. Entre primaria y secundaria no parece haber una diferencia importante, ¿sí? Y bueno, esto es una caracterización de otras, las limitaciones funcionales, que no voy a pasar mucho por ahí porque estoy medio pasada ya de tiempo. Lo que sí quería mostrarles era esto, que es un cruce de los perfiles de dependencia que nosotros obtenemos y el baremo de dependencia, que es el que se asigna, que en realidad no es el baremo, es una adaptación del baremo hecha para la encuesta longitudinal de protección social, pero básicamente el baremo lo que hace es a partir de un puntaje, se le asigna un puntaje y tiene unos umbrales y divide en 4 niveles de dependencia, que son los no dependientes, los leves, L en azul, los M moderados y los amarillos severos. Y nosotros tenemos nuestros grupos de 3 y 4 clases, y bueno, y lo que observamos es que, por ejemplo, en el de 3 clases, que está acá a la izquierda, el grupo de no dependientes de nuestra clase casi tienen todos una caracterización por baremo de no dependencia, ¿sí? En el grupo del medio, nuestro, que son personas que tienen ambas necesidades de ayuda, tanto básicas como instrumentales, tenemos a los moderados en baremo, que son los verdecitos sobre todo, hay algunos severos, que son los amarillos, y algunos leves, que son los celestes, y bueno, y nuestro grupo con grandes impedimentos son los caracterizados como severos según la adaptación de baremo, ¿sí? Ahora, como el baremo, como les dije, es una puntuación continua, y en realidad luego se caracteriza a partir de unos umbrales en leve, moderado y severo, nosotros hicimos el gráfico por puntuación continua. O sea, acá en el eje horizontal tenemos la puntuación de baremo, y los panelitos, que son las clasificaciones de nuestros grupos según 4 y 3 grupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer panel tenemos la densidad del puntaje de baremo de los que en ambas clasificaciones me quedan como no dependientes, y estas son personas que en general todos están acá concentrados en puntajes de baremo muy bajos. En el grupo que tiene, o sea, acá las columnas son el 4 clases, ¿no? Y las filas son el de 3 clases. Entonces, en las columnas que tengo este grupo, que son los de actividades instrumentales, tienen puntaje de baremo también bajo, y son los que, bueno, acá son los que quedan en 3 clases, quedan como no dependientes, y en 4 clases quedan como en instrumentales, ¿sí? Y así el puntaje de baremo va aumentando un poco, o sea, como que de alguna manera, si bien nuestras clases no tienen un orden a priori, la metodología no les incorpora un ordenamiento, cuando contrastamos con este puntaje de baremo, que sí tiene un ordenamiento de las personas en esa puntuación, hay como una cierta asociación entre nuestras clases categóricas latentes encontradas con la metodología y el puntaje de baremo que se le da para asignación de programa de asistente personal, ¿sí? Que es una adaptación de baremo. Entonces, bueno, para terminar con esto, digamos que para discutir los resultados que nosotros encontramos, y a resumir un poco todo lo que dije antes, muestran que, bueno, que es posible separar la situación de dependencia de las personas mayores en al menos 3 perfiles de dependencia, lo cual es interesante porque, claro, nosotros ponemos todas las personas mayores de 60, sabemos que hay unos que son no dependientes y unos que son dependientes, pero lo interesante es que encontramos la dependencia la podemos de alguna manera también separar, al menos en 2 grupos más, y así me quedan o 3, o podrían eventualmente ser 4 grupos, y entonces me quedan 3 perfiles de dependencia. Pero según las medidas de ajuste, lo más
lo más claro es que seguro hay dos perfiles de dependencia, y eso es de interés para decir, bueno, quizá la dependencia tiene cierta heterogeneidad y habría que hacer algún tipo de diversificación de programa o lo que sea, ¿sí? Entonces, bueno, los grupos que encontramos con 3 clases son el grupo que llamamos no dependiente, el grupo que llamamos con ayuda en actividades básicas e instrumentales, y el grupo que tiene grandes impedimentos. Después, cuando tenemos 4 grupos, ese del medio se separan 2, uno que tiene solo actividades instrumentales con necesidad de ayuda y otro que tiene en ambas, y el que tiene solo instrumentales, actividades instrumentales con dependencia, son mujeres. Y bueno, y para comparar nuestros resultados con los de otros antecedentes previos, en realidad para países desarrollados, porque para países en desarrollo no hay muchos antecedentes, en general, bueno, la caracterización de las clases suele depender mucho de cómo las personas le llaman a los grupos, pero básicamente hay como esto de que encuentran como una especie como de ordenamiento de la discapacidad en grupos, ¿sí? O sea, como que hay cierto correlato con las clases y como un orden de discapacidad mayor y menor. Y bueno, y nuestro análisis o nuestros resultados complementan el ordenamiento que se hace mediante el baremo de dependencia, mostrando que probablemente el tipo de ayuda que requieren los dependientes sea diferente, ¿sí? Tal como lo muestra el tipo de actividades en las que las personas necesitan ayuda. Algunas pueden necesitar más en actividades instrumentales, y ahí el tipo de ayuda que pueden necesitar y por tanto que debería dar es distinto que el tipo de ayuda que debo darles cuando tienen necesidades en todas las actividades, tanto instrumentales como básicas. Quizá habría como que ahí ver un poco una diversificación, por decirlo, de la prestación que se le da, ¿sí? Bueno, y ya al final este estudio se proponía analizar la situación de dependencia en personas mayores para informar a la política, y bueno, la idea era determinar los perfiles de dependencia y caracterizar estos perfiles según las características sociodemográficas, y bueno, y acá terminó. No sé si están ahí o si están todos durmiendo. Muchas gracias, Alejandra. Estamos todos acá y todos muy atentos a todo lo que has presentado. Muy interesante. Y como tú adelantabas, Alejandra, entonces abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Gracias. Juanjo, por favor. Sí. Tiene la mano. No entendí, si volvés a las densidades esas que hiciste últimas ahí, Sí. es todo muy consistente, la verdad, ¿no? La verdad ¿Muy qué? que muy consistente con los resultados de ustedes, con el baremo y con yo que sé qué, todo ese tipo de cosas. Y con esas variables que son media frágiles, yo que sé, medir con 0 y 1. Esta encuesta no es autoadministrada, es autodeclarada. No, hay gente que responde, y hay gente que responde otra persona por él, pero son muy pocos, es un 3%. Ahora, los colores acá no... A ver, sí. No te entendí las columnas y las filas, pero los colores no quieren decir nada más que están en el grupo ese o que estaban en el otro, o que yo qué sé qué, ¿no? A ver, voy a decir, decilo, Guille, dale. Gracias. No, que son estéticos nomás los colores. No, la información en realidad está repetida con filas y columnas. O sea, eso, pero explícalo vos. ¿No? Sí, es como los colores son como la intersección de los que pasan, o sea, porque viste que, por ejemplo, en la columna ND, con 3 grupos, algunos se pasaban para la otra. Claro, viste que tenemos los que se pasan. 99 que se pasaban para la derecha. Exacto, son esos. Este violetita son los que cambian de situación. Verdecito más oscuro también. El verde claro son los que están igual en ambos grupos. El violeta son los que están igual en ambas clasificaciones, quiero decir, 3 o 4 clases. Y el amarillo es el que están igual en ambos también. O sea,
Ahí va. Tiene que ver, y no hay ninguno en estos que no hay colores. Donde no hay colores no hay traspasos de personas. Pero Ale, hay un color que no se ve, ¿puede ser? ¿Qué color? Que no hay nadie. No hay nadie. Yo en el ahí. gráfico veo 5 Ah, puede colores. ser, sí. No, está acá. Es este, son 11 personas, ¿te acordás? Ah, está chiquito ahí. Claro, son muy chiquitos, sí. Sí, yo creo que trataría de evitar mostrar los paneles donde no hay nadie. Puede ser buena esa. Ah, Sí, podemos hacerlo. Esto era más que nada para ver en esta clasificación, perdón que voy a contestar un poco, en esta clasificación había gente, ponele en el grupo, en los de 4, en los grupos del medio tenemos, que no lo comenté mucho porque estaba con poco tiempo, pero en las instrumentales tenemos leves y moderados, y en el básicas e instrumentales tenemos moderados sobre todo y severos. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos que están acá, estos amarillos? Ah, bueno, son los que tienen el puntaje más bajo de baremo, porque viste que son este cachito de gente verdecito, que tiene puntaje más bajo que estos amarillos que quedan acá. Era para ver eso, por eso este gráfico lo hizo Guille, pero era para ver eso, para ver el orden de las personas que pasaban de una clase a la otra, en qué lugar del baremo estaban. Y lo que vimos es que estaban en el borde de ese umbral. Ramón tiene la mano levantada. Sí, pero ¿terminaste de contestarle a Juanjo o sí? Ah, no sé si Juanjo quería preguntar algo más. Creo que no. No, bueno, felicito, digamos, porque está bueno primero que vas incorporando como cosas nuevas al asunto del estudio, digamos, de la dependencia, que claramente tiene como muchas formas de entrarle. La duda, ya que dijiste que era básicamente más estadística, porque esto yo ya lo presentaste en diferentes ámbitos, ¿no? No terminé de entender cuando deciden por la cantidad de clases, que ahí mostraron solamente algo como criterio de parada, que eran los estadísticos esos del BIC y el CIC, y en realidad, ¿por qué ¿por qué deciden con 5, no con 6, no con... La pregunta va a los siguientes efectos. No sé cómo le fue con los demás estadísticos que habitualmente salen ahí, que son el chi cuadrado y un g, que calculan también, ¿no? Digamos, como forma de criterio de parada, porque dado que ustedes tienen 5.000 y pico de observaciones hasta ahora, todas las veces que hemos estado trabajando con Elena y con Micaela en esto, y un tiempo antes que trabajamos con Elena en otras cosas, en general, por arriba de 1.500 observaciones empieza a haber un problema donde no identifica, esos estadísticos no funcionan y no identifica la cantidad de clases, o sea que es lo mismo 6, 7, 8, 9, no directamente la prueba esa que hace no termina sirviendo para nada y en realidad no identifica la cantidad de clases en función de los estadísticos más convencionales. Entonces no me quedó claro cómo hicieron con el BIC o con el CIC, para decir, me quedo con 4 con 5, o directamente 4 o 5 les pareció una cantidad de clases manejable y relevante y que de alguna manera sirva para explicar el problema. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que eso que vos decís, que a veces estos estadísticos no funcionan y no dejan de bajar, digamos. Aumentás el número de clases y no dejan de bajar, pero justamente esta vez eso no nos pasó. Increíble. Pero cuando nosotros empezamos... ¿No les pasó con el G cuadrado y con el G? No, el chi cuadrado y el G no lo miramos con detenimiento, porque cuando vimos que el BIC y acá hay que corregido bajaban impresionante y después empezaban a subir, aunque sea muy poquito, dijimos, ¿para qué voy a seguir aumentando el número de clases? Me quedo con esto. La duda más estadística que se nos genera acá es esta, mirá, porque ¿qué pasa? Nosotros cuando ponemos un grupo, al hacer 2 grupos ya el BIC, el ACAI, que todo baja impresionante. Cuando ponemos 3, baja
pero menos. Eso lo mostramos en la gráfica, ¿no? Un cacho. Ahí hay dos líneas, una violeta y una verde, que están medio superpuestas, pero que son el VIC y el ACAI que he corregido. Pero después, cuando pasamos de 3 a 4, en algunos casos baja un poquitito el VIC, en el caso sin covariables, y en el caso con covariables sube de 3 a 4. Y a nosotros como que se nos generaba la duda de si decir, me quedo con 3 clases y me olvido de 4 clases, o puede ser interesante mirar tanto 3 como 4 clases, aunque es verdad que como que al modelo no le da para separar esa cuarta clase, que es esa de mujeres con actividades instrumentales, no le da para separarla como tan claramente, ¿viste? Sobre todo cuando metemos las covariables, me quedo con 3. Sí, también, igual, de cualquier modo, da la sensación que de 4, 5, 6, porque ahí no lo mostraron, lo que está cambiando mínimamente son cosas que andan en el entorno de 100 o menos de 100 con una cosa que vale 11.000. O sea que realmente el cambio que está viendo en términos relativos es una porquería, y entonces parece que como que el cambio drástico fue cuando bajaron de 2 a 3 y ahí. O sea, podía ser 3 o 4, que es totalmente, digamos, discutible, y creo que en realidad deja de ser importante eso, y lo que pasa a ser importante, digamos, es si termina para servir a ayudar a entender mejor cómo es el tema de la dependencia. Que la pregunta mía está respondida en el sentido de que no le dieron bola a esos estadísticos. Entonces seguimos sin saber. No, eso capaz que tendríamos que dar bola, porque capaz que alguien nos dice, hay que mirar también eso, pero no los miramos porque con esto ya parábamos en 3 o 4. Está bien. Un poco lo que a veces decimos nosotros también, que la entropía tampoco cambia, no cambia. Directamente estás hablando que queda se estabilizó en 1.15, 1.14, 1.13, en realidad quedó ahí, ya está, punto. Está. Y la otra cosa era el asunto, si mal no recuerdo, las variables que usan para hacer las clases son binarias, pero originalmente tenían más de 2 categorías, ¿no? Sí, correcto. ¿Y por qué decidieron cortar en blanco y negro y no quedarse con...? Capaz que de pronto puede estar bueno probar sí. No tengo idea tampoco qué cantidad, porque porque todas estas cosas es tratar de ver un hipercubo, ¿no? Donde cada celdita, ¿no? Va probablemente ser una gran matriz esparsa, porque tiene muy pocas combinaciones cuando juntan todas las variables. Con más razón van a tener más ceros a la hora de partirlo en más categorías de las variables que pretenden usar para clasificar. Pero como tienen también mucha cantidad, digamos, de observaciones, de pronto el ejercicio capaz que puede estar bueno verlo de no partir en blanco y negro, sino quedarse con el gradiente que de algún modo puede estar captado con la variable original. Sí, puede estar bueno, eso sí. Gracias, Ramón. No, nada. O sea que básicamente somos, en vez de 3, los que tenemos duda de por qué no funciona cuando pasan 1500 datos, que es raro, lo sé. Somos 6 ahora. 7, ¿no? Ustedes son 4, 7. Somos 4. Más Graciela. 5, y con Elena, Micaela y yo somos 8. Bien, pero bueno, en todo caso, después nos juntamos y cambiaremos figuritas y ver ahí cómo funciona eso. Buenísimo. Ale, tengo una pregunta sobre eso, o para Ramón, capaz. O sea, a ver, porque las clases, ¿vos las diferenciás con las covariables? O sea, No. ¿podrías vos incluir otras covariables, darte una mejor distinción de clases? No sé, digo, a ver, capaz que Alejandro, y después yo le digo un poco la idea que tengo con respecto a eso. O sea, las clases en sí lo que buscas es la probabilidad de tener un resultado en las variables manifiestas, que le llaman, que son las pero ahí la P sub R. Y después la P sub R está explicada por características, ¿tá? Acá lo que nosotros hicimos fue, porque ¿qué pasa? Cuando vos podés hacer esto sin poner ninguna X
en la probabilidad. Claro, Y tenés ahí un incondicional. haces el modelo incondicional. Lo que pasa que ahí, lo que pasa con eso, si vos después querés caracterizar a los grupos en función de ciertas características, o sea, como lo que vimos en la literatura es que decía que los resultados pueden ser sesgados si vos no introducís en el modelo ya todo junto. Entonces lo que vos haces es introducir en el modelo todo junto. Ahora, claro, ¿cuántas variables puedes introducir acá? X, las que quieras, pero lo que pasa es que todo esto empieza a explotar si le metes muchas variables, porque el número de parámetros que tenés acá depende de la cantidad de variables, la cantidad de clases, la cantidad de categorías que tenés en las clases. Entonces, cada vez que vas aumentando esas cosas, te vas quedando como sin grados de libertad. Por más que tenemos 5.000 observaciones, nos pasó, por ejemplo, que en un momento empezamos a meter cosas y ya, viste, no. Por ejemplo, el modelo con las covariables lo estimamos hasta 5 clases, bien. 5 variables lo podíamos estimar hasta 10, y lo estimamos. Pero cuando le metimos estas 3X, ya con 5 clases, ya con 6 clases ya no andaba muy bien. Entonces, ahí fue que, o sea, tenemos como ese coso de, ¿Qué bueno, quiere decir no andaba muy bien? y que no converge el modelo. Ah, numéricamente, ok, está todo, un Sí, problema numérico. claro, hay un problema numérico en en Newton-Raphson, casa de Bueno, pero capaz adentro, que, no converge. Entonces, a ver, las no digo características que que no, capaz pusimos que no X es un son las tema. mínimas que nos van a pedir en todos lados: sexo, edad, educación. Y ta. Y las otras, limitaciones funcionales, ¿viste? Que tenemos otro montón de covariables, no las metimos. Pero vos qué decís, decime, Nacho. Pero vos viste que cuando haces el dibujo de las probabilidades, ¿no? Cuando dibujas la probabilidad con respecto a las X, ahí medio como que a mí, no sé, me dio la sensación de que básicamente lo que está jugando es la edad. Las otras dos Sí. mucho no afectan. O sea, La educación, la y bueno, si estás terciaria. poniendo covariables La educación terciaria, o sea, esas, digamos, cuando vos sacás el modelo también nos fijamos a ver si son significativas, porque podés hacer un contraste de significación. Ajá. La edad siempre. El sexo también, en Sí, sí, la algunos, edad o es lo que sea, parece afectar en cualquier panel. la edad siempre. Y ¿Está bien? después, O sea, sexo tendría que comparar el panel de arriba con el de abajo. sí, sexo O sea, tenés que tiene comparar siempre el la de misma arriba con el de abajo. estructura, eso es a lo que voy. Sí, el sexo lo que tiene es esto de la cuarta clase, que, viste, cuando mirás en el panel de la derecha, hay la Ahí barrita hay una azul para raya los de cambio. varones queda Ajá. abajo, y la barrita azul para las mujeres queda arriba, que es en esto de actividades instrumentales, que es interesante, porque es quehaceres del hogar y salir afuera, que a veces puede ser hacer compras o trámites para el hogar. Que esas cosas cuando puede tener que ver con roles de género. Por ejemplo, las mujeres hacen los quehaceres del hogar y cuando envejecen tienen necesidad de ayuda ahí. Los varones no lo hacen y no tienen necesidad de ayuda. Mm. Sobre todo esta gente que es de 60 años en el 2012, ¿no? Entonces, es interesante esa cuarta clase. Por eso nosotros No, está queríamos mostrar. bien. Me refería a que capaz que si usás unas variables X, o sea, si vos tenés una X, aparte de la edad, que tenga mucho efecto, lo más probable es que este dibujo sea mucho más difícil de leer. ¿Está bien? Que tengas Claro, algunas que van para arriba, otras que van para abajo, no sé qué. ¿Tá? sí, puede ser. Capaz que esas variables te dan otras clases. A eso es lo que voy. No aumentar, si numéricamente no podés aumentar, no aumentar, pero sustituir. Puede ser, sí. Podríamos mirar, a ver. Podríamos sacar. Eso sí. Y después otra cosa, Alejandra, no sé si lograron probar. Hay una librería que usamos con las gurisas que ayuda de pronto a como combinar mejor cuáles son la mejor combinación de variables explicativas, que se llama LCA Barcel. No probamos. Después te paso porque eso en realidad, y dependiendo, hay algunas cosas que resulta que no las captás cuando lo haces así medio en forma más artesanal. El otro es una especie de
método medio jerárquico, automático, pero a veces te capta como combinaciones que no siempre quedan claras cuando lo haces saco y pongo así según lo que me va quedando. Después te decimos bien cómo fue que lo usamos y capaz que de pronto no cambia mucho, ¿no? Buenísimo, sí, gracias. Y creo que también, además, lo que decía de poner variables que sabes que te la van a pedir en cualquier paper, me imagino que va a haber un desbalanceo del sexo, ¿no? O sea, digo, Sí. debe haber. ¿Cuánto más mujeres hay que hombres? Creo que 60-40. Sí, más o menos la idea, yo más la idea, digamos, a esa edad más o menos empieza así empieza a la brecha de sobrevida empieza a ser grande Sí. a favor de las mujeres, ¿no? O sea que entonces ahí te van a quedar datos desbalanceados, entonces si los estás poniendo como explicativos. Sí, mujeres 58%. 60%. Pensé que podía ser más. Bueno. Bueno, voy a dejar de mostrar, pero si hay más preguntas. Muchas gracias a todos porque muy, muy interesantes los aportes, y las preguntas, las dudas. Bien. Y nada que ver con esto. Aprovecho a saludar que están ahí en línea, que invitamos a Alberto y a Mirta de allá de la UBA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Una alegría verlos. Seguro que están viendo a Santa Rosa como nosotros, que está por llover fuertemente. Andamos en eso, sí. Estamos en eso, de los dos lados del río. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante la exposición, ¿eh? Alejandra, muy bien, te felicito. Espero. Gracias. Diciendo, bueno, no. Hola, Marcos, ¿qué tal? Hola Mirta, hola, Hola. Leandro, muchas gracias por participar y bueno, como Un ya placer. saben, están invitados, como le pareció bien, enseguida después del clase, cuando le quede cómodo a realizar presentaciones, así que estamos muy contentos realmente de su participación. Sí, y, por supuesto, bueno, sí. Seguramente será para octubre. Sí. Ya lo estamos organizando, así que sí, con mucho placer. Gracias. Saludamos a los que nos conocen de acá ya. Elena, ¿cómo estás, Elena? ¿Está? Bueno. ¿Cómo andan, Mirta? ¿Cómo andan? Qué lindo tenerlos por acá. Bien, bueno, igualmente, un placer. No siempre podemos venir porque son horas de trabajo y bueno, pero es un placer. Bueno, pero lo bueno del COVID es que les permiten participar de algunos, por lo menos. ¿Viste? Algo bueno tiene todo el COVID, nos vemos así, a la distancia. Bueno, pero mejor que el próximo año nos veamos ahí, en Uruguay o acá. Si Dios quiere. Sí. Bueno. Sí. Ramón, un esperemos placer, poder tener presencialidad muy pronto. Bueno, ojalá que sí. Por más que esta herramienta, digamos, nos permite también conectarnos en otro sentido y facilita la participación quizá de mucho más interesados a un evento, en cierta forma. Sí, pero no es lo mismo, todos reconocemos que no es lo mismo. El contacto personal tiene una componente de afecto que es muy importante, así que por lo menos eso considero yo, qué sé yo. Tal cual. Bueno, si no hay más preguntas. Espérame que no le está, Alberto está muteado, que te quiere comentar algo, espérame. A ver, desmuteate, Pi. El micrófono, esperen que hago ayuda logística. Sí. Ya, Marco, ¿vos sos de la Universidad de Padua? Ahora sí. Egresé en su momento, sí, de la Universidad de Padua, sí, ya. Pero... Tenemos un trabajo pendiente porque estuvimos en Siena hace 2 años con el profesor Pomini, con Mario Pomini,
y quedé en terminar un trabajo que él había presentado ahí. Yo quería hacer una interpretación probabilística de una cosa que había hecho él, igual. Todavía no se dio la oportunidad, pero no nos volvimos a ver porque este año no hubo oportunidad de viajar y el año pasado tampoco. Bueno, así que quedan proyectos futuros. Esto es importante siempre. Y tendremos que ver si por ahí nos encontramos en Viterbo el año que viene, con la Storep, digamos. Bien, bien, bien. Yo diría que tengamos el proyecto de encontrarnos en Buenos Aires o en Montevideo, con eso sería muy feliz, les diré. Aunque el tipo de cambio con Montevideo no nos favorece demasiado, te digo, ¿no? Eso nosotros siempre estamos en la misma, pero no importa. Creo que nos debe salir más barato ir a Noruega que ir a Montevideo ahora. A nosotros ya Bueno, nos esto sale sí a todos lados. tendrá que ser analizado por otro estudio de carácter sobre el costo de la vida, quizás. Alguien que agarre datos que permitan generar indicadores del costo de la vida sería muy interesante. Sí. Bueno. Bien, bien. Bueno, yo quisiera realmente agradecer de manera especial a Alejandra, que realizó esta primera presentación con el apoyo de Julia y Guillermo aquí presente. Y quisiera darle a todos el aviso que el próximo miércoles 8 de septiembre tendremos un estudiante del Instituto de Estadística quien presentará su trabajo de final de grado, Mauricio Pitamiglio, sobre estimación de indicadores socioeconómicos a partir de la encuesta continua de hogares. Entonces, quisiera invitar a todos los profesores aquí presentes, que sería una, digamos, linda instancia para decirle a sus estudiantes que se sumen a la participación del seminario y bueno, así otros estudiantes, digamos, participan de esta instancia de defensa del trabajo final de grado, que es muy, muy interesante. Y bueno, extenderle a todos un gran abrazo y vernos pronto el miércoles que viene, ojalá. Bueno, si Dios quiere, vamos a hacer la difusión, así somos. Bueno, muchas gracias, Marco. Y a todos por estar acá. A todos un gran abrazo. Hasta luego. Chao. Muy bueno, Alejandra. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Juanjo. Y Chao. Sánchez, y Julia, etcétera. Dale, un abrazo. Chao, hasta luego. Chao, chao, muy bueno, chao.